del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con nuestra explicación de la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, con el nombre Catecismo Mayor de San Pío X, preguntas 763 hasta 776. Hemos visto que para hacer una buena confesión se necesitan varias cosas. Arrepentirse, claro, examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, deber de Estado, dolor de haber ofendido a Dios y habernos puesto en peligro de perdición eterna, propósito firme de no más pecar, acusar sus pecados con confianza y sinceridad al sacerdote, y satisfacción o penitencia. Hoy vemos el tema de modo de confesarse. Pregunta 763. ¿Cómo hay que presentarse al confesor? Hay que arrodillarse, si la salud lo permite, a los pies del confesor y decir, por ejemplo, bendígame Padre porque he pecado. En otros lugares dicen, Ave María Purísima. El otro contesta, sin pecado concebida. Entonces uno se presenta ¿a quién? Al sacerdote. ¿Y qué representa aquí el sacerdote? A Cristo mismo. Puesto que Cristo, el día de la resurrección, dio a los apóstoles su Espíritu Santo diciendo, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. No es poco. Es Cristo que sigue a través del sacerdote su obra de salvación, santificación y de perdón. Entonces, los que dicen que se confiesan directamente con Dios y no tienen que confesarse con un hombre pecador como ellos, bien contradicen el Evangelio, capítulo 20, 23 de San Juan, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan esos pecados que quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. ¿Qué hacer mientras el confesor nos da la absolución? Después de haber dicho sus pecados, el sacerdote va a darnos la absolución en el nombre de Cristo. Y bien inclinarnos humildemente para recibir la bendición y hacer la señal de la cruz. ¿Qué hay que decir después de hecho la señal de la cruz? Después de hecho la señal de la cruz se dice, me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen María, a todos los santos, y a vos Padre, Padre espiritual, porque he pecado. Y luego, ¿qué decir? Luego dice, me confesé, por ejemplo, hace un mes, o hace 2 años, o hace 15 años, o hace tanto tiempo. Me confesé en tal tiempo, por la gracia de Dios, recibí la absolución, cumplí la penitencia y fui a comulgar. Y después se acusan los pecados. Entonces uno dice, me confesé hace tanto tiempo. ¿Por qué? Bien, no es igual una persona que se confesó hace una semana, un mes, que una persona que se confesó hace 30 años atrás. Entonces el sacerdote debe ver un poco la situación del alma y ayudarlo a hacer una buena confesión. Entonces decir, me confesé hace tanto tiempo, recibí la absolución. Si no la recibió, también dice, no recibí, por ejemplo, lo que es raro. Cumplí la penitencia. ¿Por qué? Porque la penitencia hace parte de la confesión. Terminada, después uno dice sus pecados de una manera clara, sencilla, humilde. Terminada la acusación de los pecados, ¿qué se hace? Terminada la acusación de los pecados, se dice, me acusa además de todos los pecados de la vida pasada, especialmente contra tal o tal virtud, por ejemplo, contra la pureza, contra el cuarto mandamiento, contra el sexto, contra etc. Cuarto. Entonces me acuso además de todos los pecados conocidos y especialmente contra tal o tal virtud, decir un mandamiento. Después de esta acusación, ¿qué se dice? Se dice, después y de todos estos pecados y de los demás que no me recuerdo, pido perdón a Dios de todo corazón y a usted, Padre, penitencia y absolución. Entonces uno dice sus pecados. Terminada la confesión dice, me acusa además de todos los pecados de mi vida pasada, especialmente contra tal o tal virtud o tal mandamiento, y de todos estos pecados y de los demás que no me recuerdo, pido perdón a Dios de todo corazón y a usted, Padre, penitencia y absolución.
Bueno, eso dice el catecismo, es bueno decir tal cual, y si uno no lo sabe, ni modo. Padre, me arrepiento de todo, pido misericordia del Señor y a usted perdón y absolución. ¿Qué más se ha de hacer después de la confesión de los pecados? Después de la confesión de los pecados se ha de oír con respeto lo que diga el confesor, los consejos del confesor, y aceptar la penitencia con sincera voluntad de cumplirla. Y mientras absolve, renovar el acto de contrición. Entonces, escuchar al confesor y recibir la penitencia con voluntad sincera de cumplirla. Ahora, si el confesor, por ejemplo, te da una penitencia que usted no puede cumplir, por ejemplo, vaya a decir la litania de Santa Filomena, por ejemplo, que es una grande santa y muy eficaz, la preferida de Santa Cura de Ars, por ejemplo. Pero si usted ni conoce el Santa Filomena, ni tiene ningún libro que pueda ayudarte, diga, padre, disculpe, no conozco, no sé hacer esta penitencia. Sean sinceros, si usted recibe una penitencia que no puede cumplir, diga con confianza, padre, discúlpeme, no puedo hacerla, ese es mi problema, con confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la penitencia hace parte de la confesión y tiene que uno que hacerla. Ahora, si uno no puede hacerla, uno sabe cómo hacerla, diga con confianza al Padre. ¿Qué se ha de hacer después de recibir la absolución? Después de recibir la absolución, se ha de dar gracias al Señor, cumplir luego la penitencia y poner en práctica los avisos, los consejos del sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor le da luces especiales para guiar esta alma. Dios quiere nuestra salvación. Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo, murió en la cruz por nuestros pecados. Y mediante el sacerdote bien nos aconseja, nos habla de decir qué hacer, qué no hacer para poder salvarnos. Ahora hablemos de la absolución de los pecados. Pregunta 771. ¿Deben los confesores dar siempre la absolución a los que se confiesan? Los confesores solo deben dar la absolución a los que juzgan bien dispuestos para recibirla. Una persona que se confiesa pero que no deja el pecado no puede ser absuelto. ¿Por qué? Porque regresa al lodo del pecado otra vez. Entonces el sacerdote siempre da la absolución con tal que la persona sea dispuesta a corregirse. ¿Pueden los confesores diferir o negar alguna vez la absolución? Los confesores no solo pueden, sino deben diferir o negar la absolución en ciertos casos para no profanar el sacramento. Por ejemplo, una persona que vive en unión libre, no quiere casarse, no está casado, viene a confesarse, no puede. Puede presentarse para pedir ayuda, bendición, consejo, pero no puede recibir la absolución si vuelve a vivir en unión libre o en adulterio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sería profanar el sacramento. Ahora, el confesor puede diferir la absolución para que la persona haga un esfuerzo de corregirse y después venir a recibirla. Eso también puede hacerse. ¿Qué penitentes deben tenerse por mal dispuestos? Los penitentes que deben tenerse por mal dispuestos son estos, principalmente. 1. Los que no saben los misterios principales de nuestra fe, o descuidan de aprender las otras cosas de la doctrina cristiana, que tienen obligación de saber conforme a su estado. Entonces, los que no saben nada de la doctrina, una persona que no conoce los 10 mandamientos de Dios, por ejemplo, ¿cómo puede confesarse? Está bien que se presente, que el Padre lo ayude, pero debe saber, una persona que no conoce las reglas del tráfico no puede manejar. ¿Por qué? Porque va a ser accidente. 2. Los que son gravemente descuidados en el examen de conciencia, no dan señales de dolor ni arrepentimiento, no hacen bien su examen de conciencia, ni tienen dolor ni arrepentimiento. Los que son gravemente descuidados en el examen de conciencia, no dan señal de arrepentimiento, dijimos. 3. Los que pudiendo no quieren restituir la hacienda o la fama que quitaron. Por ejemplo, una persona que robó bien ajeno no quiere restituir, no puede recibir perdón. ¿Por qué? Porque aunque el Padre lo diera, no vale nada, es un pecado que haría este sacrilegio. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento.
Entonces recibir lo robado o la fama también. Cuando uno quitó la fama ajena tiene que corregir, rectificar, decir que se equivocó, que no, esto no fue así. 4. Los que no perdonan de corazón a sus enemigos. Una persona llena de odio, rencor contra otra persona, bien, no puede recibir el perdón. ¿Por qué? Porque no puede ser perdonado el que no perdona. 5. Los que no quieren poner en práctica los medios necesarios para enmendarse de sus malos hábitos. Por ejemplo, una persona que va a lugares de pecado regularmente y cada vez cae en el mismo pecado y no quiere abandonar las malas frecuentaciones o las ocasiones del pecado. 6. Los que no quieren dejar las ocasiones próximas de pecar. Ya lo dije. Entonces, son mal dispuestos los que no conocen los principales misterios de la fe, los que no hacen bien su examen de conciencia ni dan señal de arrepentimiento, los que pudiendo restituir lo robado, la fama, no lo hacen, los que no perdonan de corazón, los que no quieren poner en práctica los medios necesarios para enmendarse de sus malos hábitos, no quieren poner en práctica los medios para enmendarse, corregirse de sus malos hábitos, y los que no quieren dejar las ocasiones de pecado. Estos están mal dispuestos. Pregunta 774. ¿No es demasiado riguroso el confesor que difiere la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto? El confesor que difiere la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto no es demasiado riguroso, antes bien caritativo, portándose como buen médico que prueba todos los remedios, por dolorosos, ásperos que sean, para salvar la vida de esta alma del infierno eterno. Una persona que se confiesa y el mismo día vuelve al pecado, hay un problema, va a perderse. Entonces hace falta corregirse. Yo leí en un libro de los confesores, había un hombre adúltero que siempre iba a confesarse y el padre siempre lo absolvía y este hombre no hacía ningún esfuerzo para corregirse y seguía mismo pecando. Entonces murieron los dos y un día la mujer del mal hombre vio dos hombres, uno montado sobre los hombros del otro, corriendo como caballos. Y la mujer espantada se persignó y el hombre dijo: no tengas miedo, yo soy tu esposo, estoy en el infierno. Y este que te lleva como un caballo, ¿quién es? Es el sacerdote que me daba la absolución, a pesar de no tener la disposición para recibirla. Por mi culpa, él también está en el infierno. Entonces, el sacerdote que absuelva sin que el otro haga ningún esfuerzo de corregir, de mejorar, de restituir, bien, hace mal. Entonces el sacerdote tiene que ayudar, sí, pero en buen sentido, por ejemplo, una persona en adulterio, que vive en adulterio, no puede absolverlo. Una persona que vive en Sodoma y Gomorra, en homosexualismo, no puede absolverlo si no se corrige. Una persona que no deja el pecado, que caiga más tarde por debilidad, fragilidad, es otro asunto, pero en ese momento tiene que ser dispuesto a dejar el pecado. Deberá desesperar y retirarse absolutamente de la confesión el pecador a quien se difiere o niega la absolución por un tiempo. El pecador a quien se difiere o niega la absolución no debe desesperar ni retirarse absolutamente de la confesión, sino que debe humillarse y reconocer su deplorable estado, aprovecharse de los buenos consejos que le da el confesor y de este modo ponerse lo más pronto posible en estado de merecer la absolución. Entonces no dejar de presentarse, no dejar de explicar su situación. Incluso una persona que no puede confesarse por el momento, que se presente al Padre para pedir una bendición, un consejo. Una persona que vive, no sé, en unión libre, no sabe qué hacer, que se presente, que diga al Padre: Padre, no puedo confesar porque estoy en esa situación, pero deme un consejo que pueda hacer para regularizar mi situación o mejorarme. ¿Qué ha de hacer el penitente en cuanto a la elección de confesor?
El verdadero penitente ha de encomendarse a Dios para elegir un confesor piadoso, docto y prudente, ponerse luego en sus manos y sujetarse a él como a su juez y a su médico. Entonces el sacerdote que uno escoge debe ser docto, piadoso, prudente y también seguir sus consejos como su padre, su juez y su médico. Ahora, ¿cómo distinguir? Por ejemplo, un sacerdote que dice, que te dice que cosas que usted siempre supo que son pecados, que el catecismo dice que es pecado, que la Biblia dice es pecado, tus padres, abuelos, tatarabuelos, todos los santos dijeron que es pecado, un sacerdote que dice que no es pecado, esto es un mal sacerdote, esto es mal médico, es un hombre que falla su misión, no cumple con lo que la iglesia le pide. Por ejemplo, supongamos una persona que practica vicios contra natura, Sodoma y Gomorra, y que el padre lo absuelva y sigue pecando y que no es pecado, pues que lo ama, etc. Este es un mal médico. Este sacerdote va al infierno si no se corrige. Una persona que te dice el contrario de lo que siempre usted escuchó en su familia, en su iglesia, en sus sacerdotes, en lo que dice el catecismo, los santos, no puede ser. Un sacerdote no es juez de la doctrina, él debe aplicar la doctrina. De hecho, San Pablo dijo, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. No, es algo serio esto. Un sacerdote, por ejemplo, que dice, usted está separada o separado de su esposo o su esposa, vivía con otro, con tal que se amen, no hay problema, pueden confesarse y comulgar. El sacerdote va contra el evangelio. No es un buen sacerdote, ni docto, ni prudente. Es un mal médico que te hunde más y más en tus pecados. Les aconsejo que los hermanos de escuchar la vida del Santo Padre Pío, la vida de San Juan Bosco, los sueños de Don Bosco, escuchar la vida, los sermones, más bien buscar internet, los sermones de Santo Cura de Arsi, que nos hablan de estos temas, es algo muy, muy importante. Y también les aconsejo de bajar de internet y leerlo completamente, el libro de San Antonio María Claret, explicación de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola. Ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola explicados por San Antonio María Claret, que nos explica incluso cómo hacer una confesión general. Es la última charla de este libro. Entonces, confesarse es realmente libertarse, es de institución divina y el sacerdote representa a Cristo. Ya lo dije, repito, el sacerdote tiene la obligación, bajo pecado mortal y excomunión, de guardar el sigilo sacramental, el secreto de la confesión. Nunca jamás puede decir nada a nadie. Si no haría pecado mortal, sería excomulgado y solo el Papa o su delegado podría absolverlo. Entonces es algo muy serio. Y los protestantes que pretenden confesarse directamente con Dios están totalmente equivocados. El poeta Goethe alemán condenó totalmente la pretensión de Lutero acerca de no confesarse. Se dice que un día, estando Goethe, el poeta alemán, en cama, se hizo leer algunas páginas de los escritos de Lutero. Escuchó atentamente el poeta por más de una hora y luego expresó su parecer, censurando y condenando duramente la frecuencia con que Lutero citaba al diablo y la obsesión de encontrar al demonio en todas partes. También criticó al reformador, al falsificador de la Biblia, Lutero. Lo criticó el haber de hecho suprimido la confesión. ¿Por qué? Bien, porque, dice Goethe, Lutero al suprimir la confesión, que es decisión divina, falsifica el cristianismo de un lado, de otro lado, carga de esta manera excesivamente el espíritu del hombre con el peso de una enorme responsabilidad, dejándole solitario y aislado ante el problema de la propia vida moral. Mientras antes de la supuesta reforma, que fue una revolución, decía Goethe, por medio de la confesión el hombre aligeraba un tanto su propia conciencia de las innumerables zozobras que sobre ella gravitan.
con lo que Lutero dispuso luego tocante a la penitencia, cada uno debe soportar la angustia continua del valor de los propios actos, sin hallar camino por donde lograr ponerse en armonía y buen acuerdo consigo mismo. Añadió el gran escritor, la confesión oral no debía haber sido suprimida. La confesión satisface enteramente las ansias y necesidades del corazón humano, pues todos sentimos el impulso y la necesidad de confesar las propias faltas. Luego de haberlo hecho, nos hallamos en mejor sosiego y tranquilidad de espíritu. Dios, compasivo con las angustias morales de los hombres, instituyó el sacramento de la penitencia, que es algo semejante a un puerto sosegado y seguro, donde hallar algún reposo en las tempestades de la vida. Entonces, queridos hermanos, los protestantes que pretenden confesarse directamente con Dios no conocen para nada la doctrina del Evangelio. Es verdad que Cristo nos salvó, es verdad que Cristo derramó su sangre por nosotros, todo eso es verdad que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz, nos veía, conocía en la cruz, pero ¿cómo esta sangre derramada en la cruz llega a nosotros? Mediante la Iglesia, mediante los 7 sacramentos. Y hay 2 sacramentos que resucitan espiritualmente el alma, el bautismo primero, y si después del bautismo hemos pecado, y Cristo, por ser Dios hombre, sabía que íbamos a pecar, nos dejó este sacramento maravilloso, extraordinario, de medicina divina, sanadora, limpiadora, que es la confesión. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar metidos. Es algo divino, evangélico. Capítulo 20 de San Juan, capítulo 20, 22, 23. Que Dios los bendiga.